Atención al ultimátum que le han dado a Xabi Alonso tras ese último partido lamentable del Real Madrid que cayó en condición de local ante el Celta. El ultimátum que le han dado la directiva del Real Madrid a Xabi Alonso, en el que si el día de mañana el Real Madrid no logra ganar su partido ante el Manchester City, en un partido determinante para el futuro de Xabi Alonso y del equipo, Xabi Alonso puede salir del Real Madrid. Definitivamente Xabi Alonso podría tener las horas contadas en el Real Madrid si no logra una contundente victoria ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Se barajan muchos nombres, hay muchos nombres encima de la mesa, como por ejemplo Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Solari, Arbeloa, entre otros. En este video vamos a comentar qué está sucediendo con respecto a la situación actual de Xabi Alonso, cuáles son las claves de la posible salida de Xabi Alonso, quiénes son los verdaderos responsables de la situación actual del equipo y el por qué Xabi Alonso tiene las horas contadas en el Real Madrid. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Vaya, pero qué situación tan lamentable la que está atravesando Xabi Alonso en el Real Madrid, en el que hay mucha división dentro del vestuario del Real Madrid, hay muchas discrepancias, hay jugadores importantes dentro de la plantilla del Real Madrid que no quieren que siga Xabi Alonso, hay otra gran parte también que sí está de acuerdo con Xabi Alonso, creen en el proyecto de Xabi Alonso y están a muerte con el entrenador Tolosarra. Esta situación se ha generado una gran tensión dentro del vestuario del Real Madrid que ha provocado los malos resultados en los últimos partidos de la Liga Española, como por ejemplo ante el Elche, ante el Rayo y el más reciente el fin de semana ante el Celta en el Santiago Bernabéu. Pero aquí en este video, más allá de los culpables que los vamos a señalar, los vamos a comentar quiénes son los que están realmente con Xabi Alonso y quiénes no están con Xabi Alonso y quieren sí o sí la salida del entrenador español, por decirlo así, le están haciendo la cama. Vamos a comenzar primero que nada con los nombres de los futbolistas que no quieren a Xabi Alonso, los cuales son Vinicius Junior, Fede Valverde, Jude Bellingham, Fran García. No quieren al entrenador Tolosarra. No están de acuerdo con Xabi Alonso, han tenido sus diferencias con Xabi Alonso, diferentes diferencias en cuanto a lo largo de esta temporada, estos 3 meses que han pasado, ¿no? Como por ejemplo con Vinicius, ese cambio de Xabi Alonso en el clásico con el jugador brasileño que cabrió de una manera monumental al brasileño, el cual su gesto se vio públicamente. Evidentemente después le pido disculpas a Xabi Alonso, pero lógicamente a la plantilla no le gustó que Xabi Alonso no tomara medidas con respecto a esa forma tan desmedida de Vinicius Junior de reclamar, que evidentemente el brasileño estaba siendo uno de los jugadores más importantes de ese partido durante el clásico ante el Barcelona, cosa que se equivocó Xabi Alonso, pero más allá de eso no era la manera de ninguna manera tomar ese tipo de acciones, ese tipo de actitudes, y mucho menos en un partido y delante el público en el Santiago Bernabéu. Por ende, a partir de ahí la situación no fue la misma con Vinicius, con Valverde también hubieron diferencias, con Fran García, que fue un jugador importante dentro del Mundial de Clubes, y el jugador ha tenido muy poca relevancia, gesto que se vio ante el Celta, gesto de frustración, de disconformidad y de, lógicamente, no estar de acuerdo con Xabi Alonso. El propio Xabi Alonso le dijo ahí textualmente con estas palabras: Fran, no me jodas, con esa expulsión de Fran García intolerable ante el Celta de Vigo. Pero más allá de eso, también hay jugadores que sí están apoyando a Xabi Alonso, hay varios jugadores que sí quieren a Xabi Alonso, quieren que continúe, como por ejemplo Courtois, Rüdiger, Álvaro Carrera, Hausen. De los pesos pesados, Mbappé quiere que continúe el técnico, pero la realidad es que hay mucha diferencia, hay mucha discrepancia dentro del vestuario
del Real Madrid ahora mismo. El propio Edu Aguirre lo adelantó y lo comenté y lo puse en mi anterior video. Mencionó que tras esa derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el día domingo, hubo una reunión urgente entre Florentino Pérez, socios del Real Madrid, directivos del Real Madrid, para poder finiquitar, para poder determinar qué hacer ante esta situación en la que evidentemente Xabi Alonso podría ser el máximo responsable, pero hay que destacar también que muchos jugadores dentro de la plantilla del Real Madrid también tienen su culpa con respecto a los malos resultados que ha cosechado el Real Madrid en los últimos partidos domésticos. Xabi Alonso fue muy crítico en la rueda de prensa el día de hoy, en la que hizo mucho énfasis en la actitud, en el cambio de mentalidad y de chip para el partido de mañana ante el Manchester City, cosa que Xabi Alonso ya se ha dado cuenta, y evidentemente ante el Celta todos lo vimos que los jugadores tuvieron 60 minutos caminando, 60 minutos jugando con uno más, jugando con 11 jugadores, y no le estaban poniendo la actitud y el empeño que deberían ponerle dentro de un partido importante, y más aún en el Santiago Bernabéu. Así que Xabi Alonso ya se ha dado cuenta de las cosas, se ha dado cuenta de cómo está la situación, y la verdad es que es complicada. Florentino Pérez está ante una situación bastante difícil. Es más fácil cortar la cabeza de uno ahora mismo que cortar la cabeza de 10. Por ejemplo, supongamos, hay 5 o 6 jugadores que no están de acuerdo con Xabi Alonso, evidentemente son jugadores importantes, y Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid están muy cabreados, están hartos de esta situación con respecto a la poca mano dura que ha tenido Xabi Alonso en los últimos partidos y la falta de actitud de muchos jugadores en partidos importantes, como por ejemplo ante el Celta, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ante el Liverpool en Anfield, jugadores que no se han partido la cara durante este tipo de partidos y que evidentemente han mostrado una falta de actitud vergonzosa dentro de los partidos de Real Madrid. Así que hay una situación bastante complicada, hay muchos nombres que están sonando como posibles reemplazos de Xabi Alonso. La realidad es que el día de mañana se viene el partido más importante de la temporada. En las próximas horas sacaré un video analizando cómo podría ser ese partido, cuál podría ser el posible 11, cuál podría ser los posibles convocados, porque hay muchas bajas importantes que tendrá el Real Madrid el día de mañana y que hay que tocar y mencionar. Pero en este video vamos a analizar los posibles candidatos, los posibles técnicos que podrían reemplazar a Xabi Alonso ante una hipotética salida del entrenador español. Primero que nada hay que mencionar a Jürgen Klopp, un entrenador con mucha experiencia, un entrenador que en sus 2 últimos equipos lo ha hecho de manera extraordinaria, en el Liverpool, en el Borussia Dortmund, un entrenador con un estilo de juego bastante definido y un entrenador con bastante carácter dentro de un vestuario, cosa que se necesita a día de hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que a día de hoy Jürgen Klopp está bastante bien, ejecutando una de las funciones como director deportivo en la parte administrativa, algo así, en el Red Bull, cosa que va a ser muy difícil sacarlo de ese estatus y de ese cargo que tiene actualmente. Si bien es cierto que no tiene un contrato como tal, y la realidad es que Jürgen Klopp pactó dicho cargo colocando una de las cláusulas, la siguiente cláusula, diciendo que obviamente si llegaba la selección alemana o algún club importante que tocara la puerta, le podrían dejar de marchar. Pero la realidad es que Jürgen Klopp no sé si sería la solución para el Real Madrid a día de hoy, tomando en cuenta los problemas que tiene este vestuario, los tantos egos, tantos futbolistas que se están rascando, por decir, las pelotas y que no están tomando y no están teniendo la actitud adecuada. Así que no sé si Jürgen Klopp a día de hoy podría ser la solución para el Real Madrid. Otro técnico es Zinedine Zidane, que podría ser fácilmente un entrenador interino para el Real Madrid. Este sería su tercer mandato en el Real Madrid si es que llegara al Real Madrid. Pero un Zinedine Zidane que ya tiene un acuerdo apalabrado con la selección de Francia, un Zinedine Zidane que no tiene equipo actualmente, pero podría servir como interino, vuelvo y lo repito, estos próximos 6 meses para poder revertir esta situación. Un entrenador que dentro del vestuario del Real Madrid tiene mucho peso, un entrenador que
es uno de los más laureados en la historia del Real Madrid tras haber cosechado 3 Champions de manera consecutiva y logrando imponer un respeto dentro de ese vestuario con tantos egos que hubo en su momento con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, James, Benzema, entre otros futbolistas. Así que Zinedine Zidane podría ser quizás la mejor opción para el Real Madrid, cosa que a mí también me cuesta creer que vaya a tomar las riendas del equipo durante tan solo 6 meses. Esa es la segunda opción. La tercera opción, y la más inviable, pero la más, por decirlo así, factible, podría ser la subida de Álvaro Arbeloa, amigo de Xabi Alonso y entrenador actualmente del Castilla del Real Madrid. Un entrenador que conoce la casa, un entrenador que conoce a la perfección los valores del madridismo y del Real Madrid, que ya fue jugador, formó parte del Real Madrid hace muchos años atrás. Yo creo que Arbeloa pudiera ser una opción, pero es la misma situación de Xabi Alonso, un entrenador sin experiencia en la élite. Bueno, peor a Arbeloa que Xabi Alonso, porque por ejemplo Xabi Alonso por lo menos ya dirigió un equipo importante en Alemania como fue el Bayer Leverkusen. Pero bueno, Arbeloa yo creo que está posicionado entre los posibles candidatos a suplir a Xabi Alonso ante una posible salida del entrenador español. Otro técnico que Juanma Rodríguez lo dejó caer en el chiringuito y que a mí me encantaría, y yo creo que sería la opción perfecta para el Real Madrid en cuanto a la mano dura que tiene dentro de un vestuario, y es José Mourinho. Un José Mourinho que ya estuvo anteriormente en el Real Madrid bajo el mandato de Florentino Pérez. Un José Mourinho que llegó al Real Madrid y logró imponer respeto también dentro de un vestuario con muchos egos. Un José Mourinho que logró esa liga de los récords. Y evidentemente, bueno, podría ser una gran opción, pero el problema es que José Mourinho actualmente es entrenador del Benfica, así que por ahí ya podría estar casi que descartado. De igual manera, todo es posible en el fútbol, pero bueno, es otra opción que está sondeando el Real Madrid, es otra opción que se maneja en el madridismo, mejor dicho. Pero bueno, estas son las alternativas que maneja el madridismo. Estas son las posibles alternativas que maneja Florentino Pérez, la directiva. Evidentemente, lo mejor de todo sería que el Real Madrid sacara un resultado satisfactorio el día de mañana ante el Manchester City, porque evidentemente yo soy partidario, en mi opinión, que Xabi Alonso debería continuar en el Real Madrid. El Real Madrid lo que tiene que hacer es un cambio estructural en la plantilla y no un cambio de técnico, porque evidentemente si sale Xabi Alonso, el técnico que llegue va a ser la misma situación. Los jugadores se van a seguir rascando las pelotas, los jugadores van a seguir teniendo la falta de actitud y la falta de compromiso que se necesita tener para poder estar en el Real Madrid. Así que yo soy partidario y pienso que Xabi Alonso debería continuar en el Real Madrid, pase lo que pase el día de mañana. Hay que tomar en cuenta que a día de hoy Xabi Alonso tiene muchos jugadores lesionados importantes dentro de la plantilla, y eso también ha mermado mucho en cuanto a la reestructuración del once inicial, en cuanto a la lectura de los partidos, en cuanto al planteamiento inicial, porque por ejemplo en el partido ante el Bilbao el Real Madrid tuvo 3 jugadores importantísimos que lo hicieron de maravilla, que fueron Alexander Arnold, Militao y Camavinga, y son 3 jugadores que el día de mañana no va a contar Xabi Alonso. Por lo tanto, Xabi Alonso el día de mañana va a tener que reestructurar el once inicial, logrando poner, en mi opinión, creo que va a salir de lateral derecho Valverde, pareja de centrales Asensio con Rudiger, y va a tener que recomponer el mediocampo, porque no va a tener ni a Camavinga ni a Valverde, y arriba tampoco va a tener a Mbappé, un Kylian Mbappé que también tuvo molestias físicas y no estuvo en el último entrenamiento del Real Madrid previo al partido ante el City. Así que evidentemente ya son factores externos que se escapan de las manos, y que evidentemente Xabi Alonso no tiene la culpa. No es que Xabi Alonso no tenga la culpa en cuanto a muchas decisiones que ha hecho, que yo he sido partidario de criticarlo en muchas oportunidades en mis anteriores videos, pero evidentemente esta situación que está atravesando el Real Madrid, más allá de Xabi Alonso, el problema con los jugadores, la falta de actitud y los lesionados, definitivamente están mermando que el Real Madrid de Xabi Alonso logre despejar, que el Real Madrid de Xabi Alonso muestre su mejor fútbol, y de esta manera poder mostrar lo que se requiere y lo que quiere el madridismo. De esta manera llegamos al final del video. Veremos qué sucede el día de mañana. Yo espero que el Real Madrid logre hacer un buen partido. Yo creo que va a ser un partido muy igualado,
pero definitivamente yo pienso que van a haber muchos goles y veremos si el Real Madrid logra ganar el partido, ojalá y así sea. De esta manera llegamos al final del video. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y dejen su enorme like. De esta manera, con un fuerte abrazo, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.